tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Ya tenemos las 37 canciones para Eurovisión 2024. Han pasado los días súper rápido. Cuando nos queramos dar cuenta, estamos ya en Malmö celebrando Eurovisión. Y en este vídeo voy a hablar de mi top. No voy a introducir mi top. Voy a reproducir el vídeo de Giorgio, de mi amigo Giorgio, que voy a dejar el link en la descripción para quien quiera seguirlo, porque tiene vídeos buenísimos. Es un vídeo con el top 37 hecho en el My Scoreboard, donde han votado 17.000 personas casi. Voy a seguir este orden, vamos a analizar un poquito las canciones y os voy a decir en qué posición tengo a cada una. Vamos a empezar con el vídeo, no olvidéis de suscribiros y de darle like. Bueno, tenemos a Moldavia en la última posición, la menos votada. Yo no la tengo tan abajo, pero es verdad que me deja un poquito que desear este año Moldavia, porque sé que Natalia Barbu tiene una grandísima voz. En esta canción no puede lucirla, igual que sí que pudo hacerlo cuando representó a Moldavia en 2007. El staging de la final nacional no me gustó y espero que haya cambios de cara a Eurovisión, sé que los habrá. Pero es verdad que Moldavia también evoluciona mucho cuando se sube al escenario de Eurovisión. No sé si la pasaría a la final en este momento in situ ahora. No la pasaría, la tengo en la posición 29, a pesar de que es una canción que sí que me gusta, pero no lo suficiente como para tenerla más arriba. Por este motivo la tengo en la posición 29 de 37. Bueno, Islandia está en la posición 36, la segunda menos votada por todas las personas, por 17.000 personas. E Islandia la tengo muy cerca de Moldavia, la tengo en la posición número 27, mi número de la suerte. Y creo que suerte es lo que va a necesitar Islandia este año, porque es una canción agradable de escuchar, pero no tiene el suficiente carácter o el factor diferenciador como para estar mucho más arriba. Y mira, como curiosidad, las dos menos votadas son las repetidoras de Eurovisión, porque Hera Björk también estuvo representando a Islandia en 2010, si no me equivoco, 2009. No, 2009 fue Johanna, que también estuvo ya de corista. Fue al año siguiente, en 2010, y esta canción, como os digo, es agradable de escuchar, pero además es que me gustaba muchísimo más en islandés. Por lo tanto, Islandia la tengo en la número 27. Pues Alemania ocupa en este top la posición número 35, en mi top la tengo en la posición número 30. Es que la canción de Alemania, a pesar de tener un gran estribillo y cantar fenomenal, creo que es una canción que va a pasar muy desapercibida. Como sabéis, Alemania es uno de los países del Big Five, está clasificada automáticamente y Alemania está obteniendo los últimos resultados en casi todos los años anteriores. Algunos injustamente, como los del año pasado, pero este año es verdad que no me dice lo suficiente la canción alemana como para clasificarla mucho más arriba. Creo que la final del número 20 no va a subir. Así que Alemania para mí está en la posición número 30. Bueno, Albania la tenemos en la posición número 34, en mi top la tengo la número 31. Aparte que es una de las canciones que más me gusta ese estribillo. Voy a decir que me gustaba porque, al igual que Islandia, prefiero muchísimo más, pero muchísimo más la versión en albanés. Esta nueva versión la noto como ralentizada, ha perdido la fuerza que le caracterizaba. No sé, en vez de subirme con este revamp, para mí ha bajado, se ha quedado un poquito igual. Este año estoy dudando bastante. Creo que Besa tiene una grandísima voz. La canción está bastante bien, es agradable de escuchar. Siendo Albania me sorprendió mucho la elección porque no tiene esos toques albaneses característicos de las canciones que suele enviar a Albania. Y creo que esto es lo que le resta a la canción de Besa. Manteniendo el albanés creo que todavía le daba un toque diferencial, pero en inglés... os digo, se me queda en la posición número 31. Bueno, Australia. Uno de mis países favoritos en Eurovisión, desde que debutaron en 2015, ha sido uno de los países que para mí mejores canciones ha traído. Y este año es una canción que puedo escuchar
sin más. Creo que vocalmente están bastante bien, creo que en directo pueden sorprender bastante, pero para mí es una de las canciones más básicas de este Eurovisión 2024. Creo que este año Australia no está arriesgando nada, y a pesar de estar contento de escuchar este idioma en aborigen en Eurovisión, también me hubiera gustado incluir un poquito más de letra. Me falta bastante para creer que Australia puede estar en la final este año, y no sé cómo se dice en castellano, en catalán es malauradamente, desgraciadamente, algo así se diría. Este año no los veo en la final. La verdad que sería una sorpresa para mí que en el momento de decir los clasificados dijeran el nombre de Australia. Este año, posición número 32 para Australia. Bueno, Letonia está en la posición número 32, en mi top está la número 28. Y es que más o menos el discurso es el mismo, es una canción que está guay de escuchar, pero es que me falta muchísimo para que tenga potencial para quedar en una buena posición en Eurovisión. Creo que con Letonia tampoco puedo asegurar muchísimo que se queden en semifinales, porque creo que puede ser un Dark Horse. Me recuerda un poco a lo que pasó el año pasado con Alika, con Bridges, por Estonia el año pasado, pero se subió al escenario y se nos comió a todos, fue increíble el directo. Creo que con Dons puede pasar parecido, pero para mí, posición número 28, a las puertas de estar con los 26 clasificados para la final. Bueno, San Marino, que estará representada por el grupo español Megara. En este top los encontramos en la posición número 31, en mi top están en la posición número 26, pero creo que lo van a tener difícil para pasar en esta semifinal. La semifinal 2 creo que es demasiado fuerte como para que San Marino esté en la final. Tienen una buena canción, ellos tienen una imaginación increíble para hacer puestas en escena, así que puede dar la sorpresa. Pero tampoco creo que sea la mejor canción de Megara. Este año es curioso porque hay como doble candidatura española, pero también noruega, porque los anfitriones Marcus and Martinus son de origen noruego, además de la candidatura de Noruega. Y es esto, con San Marino tengo las esperanzas así. No sé qué puede pasar con Megara. Creo que van a estar ahí, a las puertas. Si no pasan a la final, estarán en la número 11, 12. Bueno, Malta con su Revamp, esta canción que... Es que no sé, tengo algo con esta canción que me gusta mucho. A la vez me falta ese carácter como para tenerla mucho más arriba. A pesar de que os confieso que es una de las que más escucho, entonces es un poco contradictorio. Aquí la encontramos en la número 30, yo la tengo en la número 22, sí que la pasaría a la final. Además, con la buena puesta en escena que hizo en la final nacional de Malta, creo que puede ganar muchos adeptos y me parece una buena canción. Sí que la clasificaría para la final y como os digo, la tengo en la posición número 22. Bueno, Chequia está en la posición número 29 en este top, en mi top está la número 34. Lo buenísima que es esta canción en versión estudio y cómo se la cargaron en directo. Por esto la tengo en la posición número 34, porque ahora va a haber un revamp de la canción de Chequia, pero si es que no es el revamp, si es que ese no es el motivo. Puede mejorar la canción, puede mejorar, a mí no me parece una canción mala, pero lo que me parece malísimo es el directo que yo escuché. Por eso la tengo en esta posición tan baja, porque es que la actuación en la preselección es inescuchable. O sea, antes de llegar al primer estribillo ya estás saturadísimo de ese mal directo. Me sabe mal porque aprecio el trabajo de todas las personas, pero es que no. Que oye, que no voy a darlo todo por sentado porque con Chequia, lo vimos el año pasado, la preselección tampoco fue más allá de Chequia. Me gustaba mucho la canción, pero estaba como muy dudando de lo que podían hacer en puesta en escena de cara a Eurovisión. El directo fue impecable, la puesta en escena también, y que puede ser que este año con Aiko pase lo mismo y tenga que retratarme en mis palabras. Bueno, eso no pasará porque lo que opino es esto, y que luego mejore, pues bueno, solo cambiará mi opinión del cambio a lo que veremos. Pero de momento la tengo en la posición número 34. Bueno, Azerbaiyán.
Bueno, esta fantasía de Finlandia. ¿Dónde está mi rock finlandés, por favor? ¿Dónde está Pascana? Bueno, los elegidos fueron Windows 95 Men. ¿Fue merecido? Pues bueno, como sabéis, mi favoritísima era Pascana de Saras y Ipola. Pero viendo la actuación en directo de estos dos, es que te vuela la cabeza, ¡pam! Fue increíble, fue como una fantasía y creo que estarán en la final, por supuestísimo. Una melodía que se engancha súper rápido, ellos son, como os digo, súper divertidos. Además, el mensaje de la canción me gusta muchísimo, que puede hacer sonreír a toda Europa. Aquí los tenemos en la posición número 27 y en mi top están en la posición número 24. Bueno, Polonia está en la posición número 26, en mi top está en la número 17. Creo que es una canción súper catchy, me encanta la entrada de Polonia este año. Y te encanta, pero la tienes la 17. Pues sí, es que desde el número 20 me gustan todas. Bueno, desde el 20 no, es que realmente me gustan todas las canciones de este año. Hay como dos o tres que es verdad que no puedo escuchar. Y con Polonia creo que puede crecer bastante en directo. Creo que es una canción que se te engancha a primera escucha. Ha ido bajando en mi top, pero porque han habido canciones que han ido creciendo muchísimo en mí. Como digo, este año hay muchísimo nivel para mí. Hay mucha gente que dice que no. Yo creo que es uno de los años que hay más nivel y además más repartido. Sí que hay claros favoritos, pero no es como otros años que es que el pescado estaba vendido desde que elegían a ese claro favorito. Para mí Polonia tiene garantizadísima una posición en la final. Joder, me encanta The Tower, me encanta Luna y me encanta Polonia este año. Bueno, Portugal la tienen en la posición número 25, una canción preciosa que yo la tengo en la posición número 19 y es exactamente el mismo motivo que la canción polaca. Me gusta muchísimo Portugal, me encanta la voz de Yolanda, me gusta mucho Grito, pero hay canciones que me gustan muchísimo más. Sé que Portugal tiene también un puesto garantizado en la final, pero vamos, de sobras. Creo que puede ser otro de los Dark Horse, sobre todo si el jurado sabe apreciar la voz de Yolanda. Y Portugal en mi top está en la número 19. Adoro la canción danesa de este año. Es una de las que más escucho, me encanta Sen. En este top la colocan en la 24, en el mío está la número 16, aunque podría estar más arriba porque es de estas tan que me suben y bajan todo el tiempo. Por lo que os digo, porque me gustan muchísimo otras canciones, pero esta canción en concreto es que no puedo parar de escucharla. Tiene un estribillo súper pegadizo. Saba tiene una grandísima voz. Me encanta la elección de este año de Dinamarca. Así que Dinamarca en mi top está en la posición número 16. Esto me recuerda tantísimo a la actuación de Silvia Abril en Tu cara me suena. ¡Ay! ¡Ay, qué dolor de espalda que tengo! ¡Cómo me duele la espalda, marica! ¡Ay! Vigila, cuidado, morena. Cuidado. Y ahora, los tambores. Ahora hemos llegado a la canción que no he podido escuchar completa. O sea, me encantan los mix de géneros, me encantan las mezclas, me encantan las performances sorprendentes, pero esto es agua bendita, por favor, no. La verdad que hace una grandísima performance, pero como os digo, es una canción que no puedo escuchar. Es que mi oído no me permite, no me filtra esta canción. Realmente me sabe mal porque, como os digo, cada artista tiene su trabajo y como artistas tienen que tener su público. Yo no soy parte de su público y por esto la tengo en la posición número 35. Me sorprende verla en la posición número 23. Quizás puede colarse en la final, pero oh, es que es dura de escuchar. Para mí es una de las últimas y solo puedo decir buena suerte Irlanda y no puedo decir mucho más. Bambi, Zug, lo siento, no soy tu fan. Bueno, Luxemburgo. Una canción que me gustó bastante al principio cuando fue elegida, pero claro, cuando fue elegida habían como 7 canciones.
Ha ido cayendo para abajo sin frenos en mi top, pero muchísimo. Es una canción que se me hace bastante repetitiva, no en el buen sentido, porque cuando se te hace repetitivo porque te gusta y se te engancha del estribillo, es genial, pero cuando está cayendo en ti de esta manera, solo puedo ponerla en la posición número 30 y... ¿Qué posición la tengo de las últimas? Posición número 33. Creo que es muy mejorable en todos los sentidos. Se ve a Tali un poco exhausta. Con esta sí que tengo dudas de si pasará a la final. También me alegro de ver a Luxemburgo de nuevo en Eurovisión, pero hay algo ahí que no me acaba. Se me hace muy cansina. Me hace bastante pesada y me gusta escucharla, pero como una vez y así de fondo. No es una canción que me encante para nada. Al menos para mí. Posición número 33 en mi top. Bueno, la fantasía también de parte de Estonia, una canción que me gusta bastante, me gusta muchísimo. A ellos los encuentro súper divertidos, con esta puesta en escena tan peculiar. Creo que Estonia merece estar en la final y yo la tengo en una posición número 23. Es una canción genuina, divertida de ver y creo que Estonia, sin duda. Yo la pasaría a la final, sin duda. Bueno, Armenia, ¿qué haces en la posición número 20? ¿Quién ha votado en este top? Bueno, la reacción de Armenia lo dije, esto es lo que necesito de un país en Eurovisión. Esto significa Eurovisión. Que en 3 minutos me acerquen tantísimo a su país, me traigan su cultura, la esencia de Armenia. Esta canción cumple con todo lo que pido de cada país en Eurovisión. Es por eso que me extraña que esté en la posición número 20, porque yo la tengo en la posición número 6. Entiendo que a todo el mundo no le gusta el folclore o no sé qué puede ser. Pero si tenemos en cuenta la esencia de Eurovisión o lo que para mí significa Eurovisión, esto debería de estar muy, muy, muy valorado. Instrumental perfecta, la voz increíble, y como os digo, la pura esencia de Armenia. De verdad, quien haya dejado a Armenia en la posición número 20, o es que no ha escuchado la canción todavía porque ha salido hace muy pocos días, o no sé, explicádmelo. Para mí, Armenia en la posición número 6 en mi top. Bueno, Georgia, que es que trae una fantasía. Para mí me encanta esta canción, me encanta la fuerza que trae Nutsa. Posición número 19, en mi top está en la posición número 15. Es una canción que me gusta de primera escucha, me está gustando cada vez más que la estoy escuchando. Es verdad que si Nutsa, si me escuchas desde aquí, o me escucha alguien de la delegación georgiana, me encantaría que el primer estribillo se repitiera otra vez. Esa parte me encanta muchísimo, por favor. Necesito escuchar esa sirena de bombero más veces en la canción. Creo que puede hacer un grandísimo papel en puesta en escena. Tiene esas partes bailables que nos van a dejar con la boca abierta. Tiene partes vocales también para alucinar. Y Georgia este año se merece estar en la final. Como no sea así, de verdad, yo me bajo del barco ya. Chipre en este top la encontramos en la posición número 18. Aquí hay un poco de contraste con mi top, porque yo la tengo en la número 25. Este año Chipre no me dice muchísimo. Esperaba otra cosa. Con Chipre este año estoy un poquito, bueno, no sé si decir decepcionado, pero no me acaba de gustar la canción de Silvia Capsis. Creo que ella tiene una voz increíble, que la va a defender genial. Hay que esperar también a la puesta en escena, que seguro que se van a trabajar muchísimo. Creo que esta canción es como para otra generación. Creo que yo ya me estoy haciendo un poquito mayor y no va conmigo la canción de Chipre de este año. Por eso que la tengo en la posición número 25. Bueno, posición 17 para Ole Alexander de Reino Unido. En mi top la encontramos en la posición número 21. ¿Quién me hubiera dicho a mí que iba a poner a Ole Alexander en la posición número 21? Pero es que teniendo en cuenta que tiene canciones buenísimas y que esta creo que es, bueno, voy a decir la peor de las que tiene, pero no es la mejor, no es la mejor, dejémoslo ahí. En algunos vídeos que va colgando sobre sus ensayos y sobre su directo, creo que puede tener un buen resultado, pero
No es una canción que me ponga yo cada día a escucharla, ni cada día ni cada 2 días. Creo que el año pasado la artista no tenía un buen directo y tenía una buenísima canción. Y en cambio este año él tiene un buenísimo directo, pero no tiene una buenísima canción. Quizás el año que viene Reino Unido da con una buenísima canción y con alguien que cante muy bien en directo, pero este año para mí posición número 21, y os lo voy a confesar, y 21 porque es Olly Alexander y su voz me encanta. Si no, estaría un poquito más abajo. Bueno, posición número 16, vamos con la 15. Pues mi país está en la posición número 15, yo la tengo en la posición número 9. No creo que esté en el top 10. Sería una sorpresa o que pasase como ha pasado con Constracta o con algunas canciones que en directo crecen. Creo que los coros que le vamos a hacer a Nebulosa desde casa van a flipar y seguro que tenemos algunos votitos de más. Pero sé que la canción española no es la mejor de este año, eso lo tengo claro. Desde el momento no en que elegimos a la representante, sino desde el momento en el que salieron las canciones de la preselección. Sabíamos que ninguna canción iba a ganar ni obtener un grandísimo puesto. A ver si mi país se pone un poquito las pilas, por favor España, por favor Televisión Española. Se está hablando mucho de que el Benidorm Fest se está consagrando, pero como el año que viene no haya un poquito de más calidad, para mí me empieza a tambalear un poquito la preselección de mi país. Como digo, aquí está en la posición número 15, pero yo la tengo en la número 9 porque es una canción que me encanta, tiene un mensaje súper poderoso y espero que a Europa también le guste muchísimo. Eslovenia en la posición número 14, en mi top está la 18, a pesar de que es una canción que me gusta muchísimo. La composición es, creo que la mejor de este año. Creo que su canción podría ser una banda sonora de una película, es increíble. Es verdad que mi top lo construyo también con lo que más estoy escuchando y con lo que más me impacta a primera escucha. Creo que Eslovenia tiene una buenísima canción, pero como he dicho anteriormente, desde la canción número 20, es que son todas buenísimas. Las de abajo también, pero esta es como que ya es too much y tiene una competencia brutal. Eslovenia en este caso la tengo en la posición número 18. Bueno, Francia, a ver. La primera canción en salir, y para mí es la que mejor está envejeciendo. Obviamente la tenía en la posición número 1 y está ido bajando a medida que han ido saliendo otras canciones. Ahora mismo está situada en la posición número 12. Mira, creo que es la que más hemos coincidido de este top con el mío. Sé que es Lehman, directo. Es que poca competencia va a tener. Es una canción preciosa, una letra increíble, la voz de Slimane, su presencia. Creo que Francia va a jugar un magnífico papel en esta Eurovisión. Y cuidadito, porque a pesar de tener canciones muy rítmicas arriba, yo hay algo en mi cabeza que me ronda desde hace tiempo, que creo que una balada va a ser la ganadora de Eurovisión y no me importaría para nada que fuese Francia. Bueno, el país anfitrión en la número 12. Yo en mi top la tengo en la número 10, no varía muchísimo. Y es más bien por la puesta en escena y por lo que nos puede ofrecer en el directo, tanto televisivamente como los que estemos allí. Creo que va a ser increíble de ver más esto que la propia canción, que se hace bastante repetitiva. Es súper unforgettable porque es que te lo repiten y te lo repiten y toma, toma, toma todo el tiempo. Pero como digo, de cara a lo que es un show televisivo, esto va a ser impactante y por eso la tengo en la número 10. Cómo adoro la canción serbia de este año, Ramonda. ¿Qué puedo decir? Poco, porque es que es preciosa. O sea, es una oda para mis oídos. Me encanta Ramonda, la voz de Telladora. Increíble la canción de Serbia. En mi top actualmente se encuentra en la posición número 5. Son canciones que se te clavan aquí en el corazón y es que es preciosa. Mi posición número 5. Bueno, Países Bajos. Es que esto sí que está creciendo en mí, vamos, increíblemente. ¿Cuántas veces escucho esta canción durante el día? Sí, esa es mi respuesta.
Muchísimas veces. Es mi motivación por las mañanas, o sea, sin esta canción no soy nadie ahora mismo. La necesito para vivir. O sea, en un momento de estos del día que estás decayendo, que tienes que empezar el día, te pones esto y ya está. Y tiras para adelante con tu vida. Es increíble la canción de Países Bajos de este año y no puedo sacarme de la cabeza Europapa. Adoro muchísimo. Es que no puedo decir otra cosa, solamente que ole vosotros. O sea, gracias por enviarnos esto y merecidísimamente está en mi posición número 3 en este top 37. Posición número 9 para Noruega. Mi top han ido cayendo muchísimo. Y es otra de las canciones que me sabe tan mal ponerla tan abajo. La tengo en la posición número 20. Que me parece hasta increíble decirlo a mí. Yo cuando la estoy colocando en mi top, como que me duele, pero es que hay otras canciones que me gustan muchísimo más. Pero es que disfruto muchísimo con la canción noruega, con la puesta en escena, creo que pueden hacerlo increíble y es que esto sí que me duele. O sea, tengo ahí un amor, odio, un diablo y un ángel luchando entre sí y es que no puedo decir mucho más porque la canción me gusta mucho, me encanta la voz, me encanta que traigan el idioma noruego, el folk noruego. Entonces, ¿por qué la tienes en la posición número 20? Es que no lo sé, no os puedo dar una respuesta. Y esto es lo que me pasa con Noruega cada vez que hago mi top. Pero ¿quién vota en este top? ¿Qué hace Ucrania en la número 8, por favor? Está en mi posición número 2. Claramente puede ganar Eurovisión. Número 8, es que voy a tirar el portátil al suelo. Es increíble que no esté muchísimo más arriba. O sea, me esperaba que estuviera entre los 5 primeros, sin duda. Debe ser que haya personas que no les guste tantísimo, pero esto es un crimen. Que esté en la posición número 8 Ucrania es un crimen para mí. Canción buenísima. Y es que no puedo decir nada más. Crimen que esté en la posición número 8. En mi top 2 ha estado muchísimo tiempo en la número 1. Hay otra canción que la ha sobrepasado, que yo creo que está... Bueno, yo creo no, estamos en la número 8, así que tiene que estar a punto de salir. Pero Ucrania trae un tema de los mejores de toda la edición. Es brutal. Amo la canción ucraniana. Y primera coincidencia de este top con mi top. Tengo también a Austria en la posición número 7. Esto me pasa como con Países Bajos. Si tú quieres motivarte, es un momento de bajón. Si no le encuentras sentido a tu vida, ponte la canción de Austria. No, de verdad, esta canción es que motiva a cualquiera, motiva a una tortuga. Es increíble la canción que envía Austria a Eurovisión este año. Muy expectante con la puesta en escena, pero es que es Kalin. Es que es Kalin. O sea, increíble la canción austríaca de este año. Otra de las que me duele tenerla en la posición número 7, pero es que hay otras que me gustan muchísimo. Aún así, mira, primera coincidencia que tengo con 17.000 personas. Ok. Estoy muy contento de ver a Lituania en la número 6, merecidísimo. En mi top la tengo ahora mismo en la posición número 11, ha ido bajando un poquito, pero porque también han ido subiendo otras canciones. Me encanta la canción Lituana de este año, o sea, gracias Lituania. Creo que este año Lituania va a obtener uno de sus mejores resultados en la historia de Eurovisión. Y además, una de las canciones que más vamos a recordar todos los eurofans. Es genial esta canción. Y no habría que cambiar casi nada para de cara a Eurovisión a Malmo. Es adaptarlo al escenario porque lo tenéis trabajado. Bueno, tenemos a Bélgica en la número 5, merecidísimo, pues muy merecidísimo. Me gusta también muchísimo la canción de Musti, me gusta este cambio que ha dado Bélgica en estos últimos años en Eurovisión. Nos traen canciones buenísimas y este año no iba a ser menos. En mi top la tengo en la número 13, pero también es que es otra de las que me duele tenerla ahí abajo porque es que es buenísima. Es buenísima esta canción y creo que en directo todavía va a ser lo más. Me encanta Bélgica este año y, por qué no decirlo, en los últimos años también. Bueno, pues en la posición número 4 tenemos a mi primera posición en este top 37. Grecia, es que esta canción no cabe en mí, es demasiado, es buenísima. Para mí merecería ganar Eurovisión. Lo digo, sí. O sea, es que es magia.
Zari es magia, necesito esta canción, y a Marina Sati alzándose con el micrófono de cristal. Es que cada día me gusta más, es otra de las que tengo que escuchar cada día. Me encanta tantísimo, de verdad. Mi playlist es exactamente esta, como os he dicho, Europapa, We Will Rave y Zari. Es que no salgo del bucle, o sea, me encanta tantísimo la canción de Grecia, me encanta el mix de la canción, me encanta Marina. Me encanta Grecia, es que no puedo decir otra cosa, es brutal esta canción. Aunque aquí está la número 4, aquí está en la posición número 1. Me extraña que Croacia esté en la número 3, pensaba que iba a estar en la número 1. En mi top ha bajado un poquito, ahora mismo la tengo en la número 4, pero no es que haya bajado la canción, es que ha habido otras que me han ido creciendo muchísimo más, que como os he nombrado son posición número 1 para Grecia, posición número 2 para Ucrania y posición número 3 para Países Bajos. Y seguidamente Croacia. Es una canción merecidísima del triunfo de Eurovisión. Y creo que así va a ser, es que absolutamente es lo que estamos buscando desde hace tiempo en una canción ganadora de Eurovisión. Esta escena en la final nacional de Croacia fue increíble y obviamente lo catchy que es la canción Rim Tim Tagidim. Me alegro tantísimo de que Croacia esté en las primeras posiciones este año. Ya lo he dicho en mis vídeos, deseando ir a Croacia. Bueno, veo a Suiza subiendo como la espuma. Y es otra de estas canciones mágicas, es que lo tiene todo, o sea, es increíble. Tanto la canción como la voz de Nemo. Creo que Suiza también está haciendo sus deberes, me recuerda un poquito al caso de Bélgica. Creo que tuvieron unos años un poquito malos, pero se han puesto las pilas. Ya os digo, están subiendo, pero vamos, de una manera magistral en lo que es cada año. Dije que teníamos que esperar a ver el directo de Nemo, pero él mismo se ha encargado de resolvernos estas dudas, subiendo algunos vídeos de él cantando la canción. Y es que es increíble, así que no me extraña que esté en la posición número 2. Y vamos con la última canción, que si no me equivoco es Italia. Italia está en la posición número 1 para casi 17.000 personas. En mi top la tengo en la número 8. Es una canción que me gusta muchísimo. Es verdad que en estos últimos días ha ido disminuyendo un poco en mí. Aún así es una canción que me encanta, que también puede ser merecedora del triunfo. Este año hay muchas canciones que pueden serlo. Hay tantísimas que no me importaría que ganasen. Angelina Mango, que tiene un directo increíble, y esta canción, como os digo, ha ido disminuyendo un poquito en mí, pero cada vez que la escucho en directo me pasa como parecido con Francia, que cuando la escucho en directo digo, es que ¿quién no se rinde a esto? Y este es mi top. Os voy a dejar un vídeo recap de las 37 canciones con mi top, para que después de este largo vídeo veáis cómo han quedado cada canción. Como he ido diciendo durante el vídeo, estoy muy contento de las canciones de este año de Eurovisión, porque creo que tienen calidad, que están muy niveladas. Sí que es verdad, también lo he dicho, que hay algunas que destacan más, pero en general es como un año que está un poco más nivelado, y creo que puede haber alguna sorpresa que nos esperemos. Pues espero que no se os haya hecho muy largo el vídeo, os haya gustado, le deis like, decidme en comentarios vuestro top, quiénes son vuestras favoritas para el triunfo en Malmö en Eurovisión 2024, y no olvidéis de suscribiros, de darle like. Nos vemos pronto, chao. I'm always
di spine, sarà il dress code per la mia festa. È la cumbia della notte. We run the dum dum da, we will rave. When our hearts are burning, we feel no pain. We run bati bati. Archika bez kespahi. Yes archikem azat yes keparem duel. Jongen! Να μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Να μας έρθει μακάρι.